Tercero, tesis, antítesis y síntesis. Lo repetimos una vez más. La conciencia de la necesidad absoluta de un determinado fenómeno solo puede acrecentar la energía del hombre que simpatiza con él y que se considera a sí mismo una de las fuerzas que originan dicho fenómeno. Si este hombre, consciente de la necesidad de tal fenómeno, se cruzara de brazos, demostraría con ello que conoce mal la aritmética. Supongamos, en efecto, que el fenómeno A tiene que producirse necesariamente si existe una determinada suma de condiciones S. Vosotros me habéis demostrado que esta suma, en parte, existe ya, y que la otra parte se dará en un determinado momento, T. Convencido de eso, yo, hombre que simpatiza con el fenómeno A, exclamo, muy bien, y me echo a dormir hasta el día feliz en el que se produzca el acontecimiento predicho por vosotros. ¿Qué resultará de ello? Lo siguiente. Según vuestros cálculos, la suma S necesitaría, para que se produzca el fenómeno A, comprendería también mi actividad, a la que llamamos A. Pero como yo me eché a dormir en el momento T, la suma de condiciones favorables para el avenimiento de dicho fenómeno ya no será S, sino S menos A, lo que altera la situación. Puede ocurrir que mi lugar sea ocupado por otro hombre, que también se hallaba próximo a la inactividad, pero sobre quien ha ejercido una influencia saludable el ejemplo de mi apatía, que le pareció muy indignante. En este caso, la fuerza A será sustituida por la fuerza B, y si A es igual a B, la suma de condiciones que favorecen el advenimiento de A quedaría igual a S y el fenómeno A se producirá, por lo tanto, en el mismo momento T. Pero si la fuerza mía no es igual a cero, si soy un militante hábil y capaz y nadie me ha sustituido, entonces la suma S no será completa y el fenómeno A se producirá más tarde de lo que habíamos calculado. No se producirá con la plenitud esperada o no se producirá en absoluto. Esto es claro como la luz del día. Y si yo no lo comprendo, si yo pienso que S continuará siendo S aún después de mi traición, se debe únicamente al hecho de que yo no sé contar. Pero, ¿soy yo acaso el único que no sabe contar? Vosotros, ¿qué me habéis anticipado que la suma S se producirá necesariamente en el momento T? ¿No habías previsto que yo me echaría a dormir inmediatamente después de vuestra conversación? ¿Estabais seguros de que yo continuaría siendo hasta el fin un buen militante? Habéis tomado una fuerza menos segura por una fuerza más segura. Por consiguiente, también vosotros habéis calculado mal, pero supongamos que habéis acortado en todo, que lo habéis tenido todo en cuenta. En tal caso, vuestro cálculo adquirirá el siguiente aspecto. Decís que en el momento T tendremos la suma S. En esta suma de condiciones entrará mi traición como un valor negativo. Entrará asimismo como valor positivo la acción estimulante que en los hombres de espíritu fuerte produce la seguridad de que sus aspiraciones o ideas son una expresión subjetiva de la necesidad objetiva. En este caso tendremos realmente la suma S en el momento calculado y el fenómeno A se producirá. Todo parece claro, pero siendo así, ¿por qué me ha descentrado la idea de la inevitabilidad del fenómeno A? ¿Por qué me ha parecido que ella condenaba a la inactividad? ¿Por qué, reflexionando sobre ella, me he olvidado de las más simples reglas de la aritmética? Probablemente porque mi educación ha sido tal
que ya antes la inactividad me atraía con fuerza, y nuestra conversación no ha sido más que la gota que ha hecho desbordar el vaso de esta aspiración loable. Esto es todo. Solo en este sentido, en el sentido de un pretexto para revelar mi flaqueza e inutilidad moral. Figuraba aquí la conciencia de la necesidad, pero esta no puede de ninguna manera ser considerada como causa de mi flaqueza, pues la causa no reside en ella, sino en las condiciones de mi educación. Por consiguiente, la aritmética es una ciencia extraordinariamente útil y respetable, cuyas reglas no deben olvidar tampoco los señores filósofos, si de un modo especial los señores filósofos. Y como actúa la ciencia de la necesidad de un fenómeno determinado sobre el hombre fuerte que no simpatiza con él mismo y se opone a su advenimiento, aquí la cosa cambia un poco. Es muy probable que esta conciencia debilitara la energía de su resistencia, pero cuando los enemigos de un fenómeno determinado se convencen de su inevitabilidad, cuando las circunstancias que lo favorecen se hacen muy numerosas y muy fuertes, la conciencia que los enemigos de ese fenómeno adquieren de su inevitabilidad y el debilitamiento de sus energías no son más que la manifestación de la fuerza de las condiciones que les son favorables. Tales manifestaciones forman parte, a su vez, de estas condiciones favorables. Pero la energía de la resistencia no disminuirá en todos los adversarios. En algunos se acrecentará como consecuencia del reconocimiento de su inevitabilidad, transformándose en la energía de la desesperación. La historia en general y la historia de Rusia en particular nos brindan muchos ejemplos instructivos de energía de este género. Confiamos en que el lector lo recordará sin nuestra ayuda. Así nos interrumpe el señor Carey, que si bien naturalmente no comparte nuestro punto de vista sobre la libertad y la necesidad, y además no aprueba nuestro apasionamiento por los excesos de los hombres fuertes, acoge, no obstante, con simpatía la idea que sostiene nuestra revista. Del individuo puede ser una gran fuerza social. El respetable catedrático exclamó gozoso: yo siempre lo he dicho, es verdad. El señor Carey y los subjetistas han atribuido siempre al individuo un papel muy importante en la historia. Hubo un tiempo en que esto despertaba grandes simpatías entre la juventud avanzada, que aspiraba a llevar a cabo nobles empresas por el bien común y que por lo mismo estaba naturalmente inclinada a estar en alto grado la importancia de la iniciativa personal. Pero, en el fondo, los subjetivistas nunca han sabido no ya resolver, sino ni siquiera plantear con acierto la cuestión sobre el papel del individuo en la historia. Ellos oponían la actividad de los espíritus críticos a la influencia de las leyes del movimiento histórico de la sociedad, creando asimismo una variedad de la teoría de los factores. Los espíritus críticos constituían uno de los factores, siendo el otro las leyes propias de dicho movimiento. Como resultado de eso, se ha llegado a una profunda incongruencia, que podría satisfacer solamente mientras la atención de los individuos activos estuviese concentrada en los problemas prácticos del movimiento, y mientras, por ello, no les restase tiempo para ocuparse de los problemas filosóficos. Pero cuando la calma que sobrevino en la década de los 80 brindó a aquellos que poseían la capacidad de pensar un momento de oficio forzado para entregarse a reflexiones filosóficas, la doctrina subjetivista
comenzó a reventar por todas las costuras e incluso a caerse en pedazos, como el famoso capote de Akakievich. Los remiendos para nada servían, y los hombres del pensamiento comenzaron uno tras otro a renunciar al subjetivismo, considerándolo como una doctrina a todas luces y por completo inconsistente. Mas, como suele suceder en tales casos, la reacción contra el subjetivismo condujo a algunos de sus adversarios al extremo opuesto, mientras algunos de los subjetivistas, tratando de atribuir al individuo un papel en la historia lo más amplio posible, se negaban a reconocer el movimiento histórico de la humanidad como un proceso regido por leyes. Algunos de sus más recientes adversarios, tratando de declarar lo mejor posible ese carácter regular del movimiento, estaban prontos, por lo visto, a olvidar que la historia la hacen los hombres y que, por lo tanto, la actividad de los individuos no puede dejar de tener importancia con ella. Consideraban al individuo como una quantité negligible, una magnitud despreciable. Teóricamente, este extremismo es tan admisible como aquel al que llegaron los más celosos subjetivistas. Tan inconscientes es sacrificar la tesis a la antítesis, como olvidarse de la antítesis en aras de la tesis. Únicamente será encontrado el punto de vista acertado cuando sepamos sumar. En la síntesis, las partes de verdad contenidas en aquellas